Así es, yo les digo, tenemos que encontrar a los clientes que tienen rota la pierna. Sí. Sí. O sea, tienen identificado que tienen ese problema y claro, si tienen rota la pierna, tienen que solución inmediata. Normalmente, la mayoría de nuestros clientes vienen es porque tienen ya un problema. Empecé yo solo y conforme pues fui vendiendo más, pues fui reclutando más gente. Hoy actualmente pues, ya somos 18 personas. Algún rato yo revisé, eh, contraté más de 150 personas. ¿Cómo fue este proceso de transición, Guillermo? ¿Cómo lo pensaste? Es muy difícil, a veces yo también tengo amigos que han tenido empresas y pues los hijos van decidiendo irse por otros caminos, ¿no? Es un proceso que normalmente nos comentan que a veces en esas transiciones mueren muchas empresas, ¿no? Así es. Entonces, un consejo que le dices, ¿cómo es clave? ¿Qué es lo clave para recibir esta transición y mantenerse y hacerla crecer, ¿no? Yo creo que es seguir adelante y también hacerle tuyo, porque sí, en mi caso era de mi papá, pero también luego yo lo hice mío y le puse mi valor agregado. Hola con todos y bienvenidos a otro capítulo más de Efecto Emprendimiento. Soy Ricardo Terán y en este espacio converso con emprendedores y empresarios de diferentes nichos donde me cuentan sus historias y los pasos que los han llevado hasta donde están hoy. Los invitados de hoy son Carolina y Guillermo, de Safi, una empresa con más de 30 años de trayectoria que se ha convertido en un referente en el diseño de software y sistemas ERP del país. Safi nació con la visión de transformar la gestión empresarial a través de la tecnología. A lo largo de 3 décadas han logrado evolucionar junto a las necesidades del mercado, brindando soluciones robustas que optimizan la administración de cientos de negocios. Hoy, Guillermo y Carolina nos comparten una perspectiva muy especial, la de una empresa familiar en plena transición, y cómo es el proceso de tomar las riendas de un legado tecnológico construido con años de esfuerzo y experiencia. Carolina, Guillermo y yo conversamos sobre los retos de liderar una empresa de software por tanto tiempo, la importancia de la eficiencia en la gestión de un negocio y cómo llevar a cabo una sucesión exitosa manteniendo la esencia y el profesionalismo de la marca. Vamos a verlo. Iniciamos. Caro, Guillermo, muchas gracias por recibirnos en Safi. Realmente hemos visto su crecimiento años, años. Les conozco un buen tiempo y siempre tengo la curiosidad de saber cómo empezaron y puedes contar un poquito, Guillermo, lo que tú que fundaste la compañía. Claro. Bueno, yo empecé mi vida laboral en el año 1984, eh, y empecé con los sistemas en 1989. Y en 1993 establecimos la compañía Herrera Carvajal y Asociados, compañía limitada, ¿sí? Bueno, en esa época pues empezamos con ya con unas aplicación, la primera versión era hecha en Clipper con archivos DBF, ¿sí? Y sacamos, bueno, algunas versiones. em, Tuve la oportunidad de comenzar a comercializar con una empresa muy importante de distribución de equipos de computación aquí, que ellos nos dieron un apoyo bastante grande y bueno, fue el lanzamiento de Safi. 10 años trabajé con ellos, vendimos muchos paquetes en todo el país y posteriormente pues ya fuimos independientes, creamos otras aplicaciones y hoy pues ya estamos con un ERP grande. Tenemos los servidores de los clientes, también actualmente está en la nube, en Internet. Alrededor de 3.500 empresas instalamos hasta la presente fecha y alrededor serán unas 5.000 independientes, ¿no? Tal vez, ¿cuál fue la idea? O sea, cuando empezaste, mejor dicho, ¿siempre quisiste emprender o fue por necesidad? ¿Por qué razón fue el motivo más que nada? Y ya bueno, y piso por necesidad, ¿no? Ok, Porque claro, o sea, como todas las personas, pues yo también trabajé en algunas empresas, ¿sí? Y eh, vi en esa época que no había muchos sistemas contables, recién salían las PCs. Entonces, se puede decir que yo vi una oportunidad ahí. También, pues, yo estudié sistemas, también estudié
ingeniería comercial, entonces también fueron una parte teórica muy importante que yo la tenía. Trabajé también en una empresa que traía sistemas, entonces aprendí, se puede decir, de todo esto y bueno, decidí yo a hacer mi propio sistema contable en esa época y pues me fue, se puede decir, bien, ¿sí? No tenía muchas competencias, era el océano sur de esa época y pues, Fue hace 32 años. claro, hace 32 años, hoy pues es un poco complicado, ¿no? Ya tenemos mucha competencia, incluso extranjera. En esa época había muy poco nacional y unos dos, tres tal vez extranjeros. ¿Fue un crecimiento muy rápido o cómo fueron los primeros años? ¿Era solo tú? Sí, ¿Cómo se fue sumando al equipo? empecé yo solo y conforme pues fui vendiendo más, pues fui reclutando más gente. Hoy actualmente pues ya somos 18 personas. Algún rato yo revisé, eh, contraté más de 150 personas en todo ese tiempo para que me ayuden, ¿no? Al desarrollo de todas las aplicaciones. Y bueno, yo estaré en todo el Ecuador, ¿no? Y algo en el extranjero también, pero más se concentró aquí en el Ecuador. Ese crecimiento, bueno, no tuviste es en todo el transcurso de esta historia los 150 personas que han trabajado, ¿no? Cuando iniciaste, ¿cuánto tiempo estuviste solo o te tomó, no sé si te acuerdas, contratar la primera persona, la primera Bueno, oficina? solo estuve, se puede decir, desde el 89 hasta el 93. Sí, 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 prácticamente solo. En el 90 ya tuve una, dos personas y así pues fueron contratando más personas, saliendo, y eran técnicos, eran personas que también me ayudaban en la parte contable, tributaria, en fin, todas las áreas que... ¿Tú vendías al comienzo otra vez Solo yo era el que hacía todo. Sí, yo era el secretario, yo era el que depositaba, cobraba, programaba. programabas todo? Claro, sí, sí, casi todas las primeras versiones las desarrollé yo. Ok. Sí, sí. Bueno, creo que naciste con, con Safi, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo era esto de ver cómo iba creciendo la empresa? Si se hablaba todo el tiempo o estabas dentro de la empresa mientras crecían, ¿cómo era? Bueno, desde chiquita veníamos siempre a la oficina y siempre desde chiquita mi papi nos inculcó mucho en su negocio, en su empresa. Entonces veníamos todas las semanas, inclusive veníamos las tardes y pasábamos aquí trabajando con mi papá, nosotros haciendo deberes y él prácticamente trabajando. Y también como trabaja aquí mi mami, entonces también trabajamos en familia y desde chiquitas mi papi siempre me inculcó en que tenía que estudiar para hacerme cargo de su negocio con mi hermana. Entonces, prácticamente, como siempre digo, el SAFI ha sido mi vida y ahorita es mi vida laboral porque a eso nos dedicamos nosotros. Oh, qué interesante. Iba a preguntar un poco de la transición, pero dicen, creo que se preparó antes, desde el nacimiento. Pues sí, sí. ¿Cómo fue este proceso de transición, Guillermo? ¿Cómo lo pensaste? O incluir a la familia, no sé si también Claro, pareja de bueno, tu esposa. sabes que es muy difícil a veces. Yo también tengo amigos que han tenido empresas y pues los hijos han decidido irse por otros caminos, ¿no? Sí, y igual mis hijas pues les hemos inculcado que no necesariamente ellas lo que tienen que buscar es ser su felicidad y las profesiones que a ellas les guste y pues nosotros les abrimos las posibilidades a que escojan cualquier profesión que les guste y bueno, se dio de que Caro pues decidió seguir ingeniería de sistemas, Steffi también ingeniería industrial. A la larga pues todo se fue uniendo los dos engranajes para seguir creciendo a la compañía, ¿no? Claro, bueno, indistintamente influyó tal vez un poquito el estar en el ambiente, tomaron su decisión o el gusto también surgió ahí, la curiosidad, tal vez era muy fácil, o más fácil, ¿no? Entender un poco el lenguaje del negocio también, estando el día a día. Claro, así es. Como dice Carlos, venía acá a la oficina, Ujú. también compartíamos con los chicos de actividades sociales, también viajamos, nos fuimos de paseo, fueron tantas actividades que de pronto pues eso les fue involucrando de a poco. Qué genial.
¿Y cómo fue o sea, sé que cuando tengo que estudiar, prepararse, cómo se prepara esa transición? ¿Cómo es ya un poco la integración ya al negocio familiar? O sea, creo que uno nunca está preparado, ¿no? Como cuando yo me gradué de la universidad, yo no quería venir y trabajar directamente aquí porque necesitaba un poco de experiencia para poder afrontar lo que era trabajar aquí en SAFI y también trabajar con Guillermo, que siempre ha sido súper estricto y con sus reglas y conocimientos. Entonces, pues también fue una decisión mía no venir a trabajar directamente, sino tener algo de experiencia y después ya venir y apoyarle, que ese era el objetivo. Pero uno nunca está preparado, o sea, ya tomé la decisión y dije: "Ya, ahora sí voy a trabajar con mi papi", pero, o sea, tampoco es que, por como ya conocí el negocio, fue muy fácil. Sí, hasta adaptarme, hasta conocer más de la empresa, hasta adaptarme también a trabajar con los chicos, pues ha sido todo una transición. Sí, así es. Y contratamos un coach que nos ayudó en este eso también, sí, sí, sí. Fue justamente en la pandemia, 2020. ¿Tuvo algo que ver la pandemia o fue coincidencia con la pandemia? Bueno, yo creo que fue coincidencia, ¿no? Fue coincidencia porque yo vine unos meses antes de la pandemia a trabajar en Safi y claro, yo vine con ideas y cosas de cosas nuevas y de cambiar algunas cosas, entonces siempre hubo ese choque que a veces mi papi no quería y, y ahí estuvimos ahí en ese roce entre qué hacemos, no hacemos y claro, intentando llegar a un acuerdo porque yo también veía cosas que necesitaban cambiar. Entonces, ahí decidimos ir donde un coach que nos ayude Un mediador. a un mediador y también que nos ayude a organizarnos. Porque claro, Guillermo hacía muchas cosas, hacía de todo. Y claro, los chicos ya estaban, o los chicos que trabajan aquí ya estaban adaptados a eso. Entonces, lo que necesitábamos era un poco de organización para que Guillermo se dedique a hacer cosas más gerenciales y pues yo me encargue de las aplicaciones y cada uno tenga como ya su función establecida. Okey. Coincidió la pandemia, me dicen, y no sé si eso fue, ¿se ayudó a acelerar las cosas, tal vez puso más dificultades? ¿Qué pasó con la pandemia y esta transición como que a la par, no? Claro, claro, sí. Bueno, en la pandemia tuvimos oportunidad de conversar con diferentes personas porque no nos podríamos venir a la oficina. Entonces, la organización en cada uno de los hogares era complicado. Así que por ahí pues logramos algún contacto, conversamos y él nos ayudó, nos dio algunas clases, algunas ideas y eso pues se ha ido fluyendo de a poco y hoy estamos, se puede decir, bastante bien organizados, está funcionando. Eh, Nos falta hacer ya por escribir, llamémoslo así, el gobierno corporativo y para que se mantenga durante el tiempo la compañía, ¿no? Sí, en esta transición, estos 5 años siguen trabajando en todo eso. Sí, eso es un trabajo yo creo que cada mucho tiempo para que Guillermo diga, ahora sí me voy a retirar y ya les dejo a mi hermano y a mí y a la empresa. Creo que falta bastante tiempo. Nos falta a mi hermana y a mí también prepararnos en la parte financiera. Y también, pues, ya estar listas para recibir el negocio, porque Guillermo nos ayuda bastante en las aplicaciones y con los clientes. Entonces, todavía Guillermo, pues, tiene que enseñarnos toda su experiencia para nosotros ya estar listos para esa transición que llegará en algún momento. Y cambiaron los planes tal vez, bueno, un poco decían en esta transición y luego un poquito la pandemia, porque, hay negocios que les favoreció, otros que les perjudicó, o no sé si hay cosas buenas y malas que nos pueden comentar en su negocio, ¿no? O sea, que les Claro, bueno, nosotros en estos 35 años sí hemos tenido algunas crisis, ¿no? Pero básicamente ha sido por la economía, al principio pues la dolarizada fue un golpe fuerte en el año 2000, muchos clientes nuestros quebraron, ¿sí? Entonces fue difícil nuevamente salir, que se estabilice la economía y continuar, ¿no? Luego, pues, fue la quiebra de los bancos,
En el 2008, 2012 también fue un poco complejo el asunto. Igual, nosotros como dependemos de clientes, pues muchos de ellos también sufrieron, quebraron, se retiraron. Entonces, claro, en los presupuestos de la compañía, pues tenían cada cierto tiempo pues subidas y bajadas, se puede decir, ¿no? Y luego pues vino los gobiernos, vino Correa, en fin, tantas cosas donde, o sea, la economía sube y baja, dependemos nosotros mucho de los clientes, ¿sí? Básicamente porque casi el 100% de nuestros clientes son de Ecuador, casi tenemos muy pocos en el exterior, que ese es uno de los objetivos en los cuales estamos trabajando ya, pues de internacionalizar a la compañía y ya buscar clientes fuera del país, ¿no? Y un poco en Más de aquí. me parece interesante que has vivido, bueno, han vivido, mejor dicho, varias crisis, ahora desde la dolarización, ¿no? Sí, casi 30 años, em, bueno, 25, y en este caso, o sea, estos caídas que nadie se las espera, bueno, dolarización, estamos en un país que es realmente una montaña rusa de todo, y bueno, la pandemia un poco también entre paréntesis que fue todo. O sea, qué es lo que piensas que le mantuvo a Safi? O sea, ¿qué es lo que hacía Safi que no se derrumbe como otros negocios? La previsión. Yo sí he sido muy cauto y muy previsible. Siempre pues tenía reservas, siempre pues claro, también estudié algo de finanzas, entonces pues veía cómo se mueve la economía, ¿sí? Ya en la dolarizada, pues ya 1 o 2 años antes ya se veía que se empieza a complicar, entonces lo más recomendable técnicamente era tener ya más dinero en dólares. Pues básicamente cuando llegó la dolarizada, pues prácticamente nosotros teníamos más del 80% ya dolarizado, ¿no? Entonces, claro, cuando viene el golpe, o sea, solo nos afectó en una parte, pero claro, muchos de los clientes no estaban preparados, no vieron eso. Tenían en sucres y de la noche a la mañana se les hizo a 25.000 y prácticamente se esfumó la economía que ellos tenían. Pero tal vez habían señales, o sea, ya se escuchaba así 2 años antes cómo eran eso, u otras crisis, siempre hay algún, no sé, factor en común que dice: "Estamos bien, ¿no?, aquí". Argentina ya pasó algo de eso. Sí, ya había algunos países donde pues ya pasaron por esa situación, ¿no? Sí. Igualmente, en la parte de bancos, pues ya se sabía que se calentaba la economía, había unos bancos que estaban ya muy complicados, entonces nosotros pues lo que hacíamos es retirábamos el dinero de esos bancos y poníamos en otros que eran un poco más estables, ¿no? Sí. Entonces, cuando fue esa crisis, prácticamente casi no nos afectó mucho cuando quebraron los bancos porque nosotros ya no teníamos cuentas ahí. Y en las otras crisis que hubo, tal vez hiciste algo en común, un No, poquito. claro, de ahí sí, 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 sí. Ahí, por ejemplo, tuvimos otra crisis donde se disparó la piratería de software. ¿Ya? Sí, entonces la piratería y claro, parece que alguna de las versiones nuestras pues salió con alguna falla y la identificaron rápidamente que esa era pues la versión con falla y empezaron pues a piratear y se vendía en el mercado muchos y claro, ahí fuimos afectados, ¿sí? Entonces tuve yo que cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Ya no era por venta de software, sino por suscripción, ¿ya? Pero claro, ¿por qué nació esa idea de suscripción? Pues claro, yo también investigué en otros países en Europa donde ya esos modelos, ¿sí? de venta de software, pues prácticamente ya no lo estaban usando, sino empezaron a usar el concepto de suscripción. Lo que decidí fue ya cambiar el modelo de negocios a suscripción. Ahora, claro, ese era un modelo nuevo relativamente en el Ecuador. Eso ya se usaba en Europa, se usaba en Estados Unidos, pero claro, acá no. Entonces, fue, para nuestros clientes, pues sí fue una transición difícil. En esa época nosotros teníamos alrededor de unos 700 clientes continuos que les dábamos servicio y prácticamente cuando implementé esto nos quedamos solo con 150.
pues claro, fue también un golpe fuerte, ¿no? Sí, de haber cambiado esa modalidad y éramos, se puede decir, los pioneros aquí en el Ecuador. O sea, sacrificar casi un 75% más o menos, Claro, fueron o sea, como con la cuarta parte. sí, la cuarta parte de clientes nos quedamos, entonces sí fue un golpe fuerte, pero bueno, nuestras aplicaciones siempre han sido reconocidas en el mercado, ¿sí? Siempre por la calidad y el servicio, más que nada. Entonces, sí nos llevó un tiempo lograr, Normalmente no, cuando hay estos cambios, o sea, he visto, siempre nos resistimos al cambio, ¿no? En las empresas, en la vida, a veces solo cambiar de un carro manual a un automático ya se resiste a alguien, o cambiarse de una computadora a otra que ya tiene otra, pero es más fácil, y sí es más fácil en realidad, pero al comienzo uno lo toma más difícil y es más cómodo quedarse con lo anterior. Pues seguramente la suscripción, cuando hay actualizaciones, tal vez se resisten los clientes al. claro, sí. Bueno, básicamente se dio más de eso cuando el SRI se innovó, se mejoró, cambió, ¿sí? Entonces, em, cambió la ley tributaria, ya era obligación la facturación, luego pues la factura tenía que tener ya un código que daba el SRI, entonces ya empezó como a poner reglas claras sobre ya la parte tributaria, pago de impuestos y ese tipo de cosas. Entonces el SRI pues innovó, eso a la larga también no solo ayudó al país, sino indirectamente, claro, a los sistemas, a los Eso les ayudó, digamos, y se modernice también el país. caras, sí, por supuesto, sí, 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 a raíz de eso, pues como te digo, vino el SRI, ya empezó a dar reglas claras, entonces la gente pues ya tenía que tener ciertos, eh, cumplir con ciertas regulaciones, con ciertas, la parte tributaria ya se fue cerrando, se fue ya las empresas pues a obligar a Claro, hay más control, tal vez, hay más, digamos, automatizaciones o carga de información que no se el puede hacer a SRI mano. empezó a innovar, Ajá. a cambiar, ya empezó a usar el Internet, a hacer ya las declaraciones, en fin. Eso fue muy fuerte para la mayoría de empresas ya ponerse en regla. Y luego, me parece que en el 2012, 2013, ya empezó a oírse de la facturación electrónica, que ya se implementaba en otros países, ¿ya? Donde pues eh, era un control ya más completo que tenía el Estado sobre todas las compras y ventas que realizaban las empresas, ¿no? Porque ya se empezó a automatizar y que esa información sea enviada en línea al SRI y el SRI pues verificaba, autorizaba y claro, fue una transformación fuerte. La parte tecnológica, me imagino, del SRI fue fundamental para poder hacer esto. Y claro, y esas reglas pues ya fue informada a las diferentes empresas y nosotros pues ya empezamos a trabajar en estos aspectos. Claro, esos cambios tributarios o modernización les ayudó mucho tal vez a esa transición también. Claro, claro. Y, y en ese sentido, claro, tú que entrabas en la pandemia, si hay algo post pandemia, les tocó innovar en, no sé, el proceso comercial, la manera de trabajar o los softwares en general tuvieron que adaptarse más rápido a lo que se tenía previsto. Sí, o sea, básicamente antes de la pandemia nosotros hacíamos solo visitas presenciales a los clientes. O sea, nunca hubo la idea de tener algo virtual. Entonces, a raíz de que vino la pandemia, nos tocó innovar básicamente y hacer reuniones virtuales, atender a los clientes de manera virtual. Implementamos también un chat de soporte técnico virtual porque estábamos en pandemia y no podíamos ayudar. Igual las aplicaciones nuestras, porque siempre vendíamos on-premise, es decir, en los servidores del cliente, pero con la pandemia pues tuvimos que buscar la manera de migrar a la nube. Entonces ahora ya tenemos el software que está en la nube y ya está disponible desde cualquier lugar con un navegador. Entonces eso nos ha ayudado también a innovar, a mejorar y también a atraer a más clientes de los que teníamos antes. Esa ha sido una decisión. Sí, como te digo, siempre las crisis, ¿sí? A la larga también ayudan, ¿no? Sí, mira, esto de ya irnos a la nube también nos empujó, fue que hace el año pasado, pues ya
hubo el problema este de la energía eléctrica. Entonces, claro, que te quiten 2, 3 horas, como que bueno, te puedes adaptar, pero que te quiten 10, 12, 14 horas, sí, o sea, eso es mortal para las empresas, ¿no? Claro. Entonces, claro, se empezó a complicar con muchas empresas y claro, la solución era en la nube, pues servidores que están en el exterior. O sea, los que se resistían, había todavía clientes que se resistían a ir a la nube Sí, y Sí, ya vieron claro, obligación en la claro, hasta hasta ahora. hoy, hasta ¿no? Hasta ahora, ahora, con la sí. crisis Sí, energética, preferían tener un generador, alguna cosa extra. claro, Claro. claro. Sí, sí, sí. O sea, hasta ahora, o sea, no todos nuestros clientes están en la nube. Nos todavía tenemos la mayoría que sigue on-premise, pero bueno, ya tenemos algunos que también ya han migrado. Sí, tenemos Entonces, ya alrededor de casi el 50% de nuestros clientes ya están en la nube. Sin embargo, que el otro 50% aún están en sus propios servidores, ¿no? sí. Sí, Y algo que, bueno, mencionaste al comienzo y es totalmente cierto, y bueno, hay libros, ¿no? Esto del océano azul. Eras de los primeros hace 32 años y en este mercado. eh, ¿Cuál fue tal vez una época en que viste que ya se volvió un océano rojo? O sea, que ya hay demasiados competidores y empieza guerras de todos los tipos, hasta éticas, no sé qué. sí, sí, sí. O sea, cada cierto tiempo, pues, si tú no innovas, si no mejoras, si no ves ciertas opciones de dónde irte, te estancas y ya te ubicas en el océano rojo, ¿no? Entonces, pero a tu competencia puede hacer lo mismo y básicamente lo que hacen es te bajan el precio y claro, también se puede decir, hay empresas como la nuestra que cumple con todas las normativas legales y hay otros que buscan la manera de alguna manera, pues, esquivar y claro, tienen de esa manera unos costos más bajos y pueden ellos manejar el precio y bajar. Entonces, para contrarrestar eso, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues innovar, ¿no? Crear nuevas funcionalidades, nuevas opciones donde la competencia le resulte un poco difícil entrar ahí. Entonces, esos son nichos que tú ya vas eh, volviendo al océano azul porque ya la competencia es muy poca. O sea, es moverte de ese océano rojo, ya se está poniendo rojo este lado, vámonos nosotros. Sí, 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 o sea, En guerras de está- precios nadie gana, todos pierden. todos pierden, exactamente. Y justo, bueno, eso es algo que quería preguntar, ¿no? Más que validad. Normalmente decían que los cambios generacionales, bueno, antes eran 20 años, y los negocios también podían mantenerse tal vez un negocio haciendo lo mismo durante mucho tiempo, y no entraba mucha competencia, no se movía mucho, bueno, hablo hace muchos años, no hablan de décadas, hace 40, 50 años, tal vez cada vez se fue acelerando un poquito más, hasta que cosas tan sencillas que uno ve que, bueno, los productos van evolucionando, sí, pero también las marcas tienen que ir evolucionando. Entonces, ahora cuando nosotros trabajamos en rediseño de una marca, ya no es para pensarlo a 20 años, sino tal vez solo a 10 o 5 años, porque esto es mucho más rápido, ¿no? En el área de ustedes, que es mucho, creía que es mucho más tecnológica, o sea, software, todo este desarrollo, tal vez buscar, o sea, ¿cuánto tiempo te quedas en un océano azul? Tal vez un año, 2 años, meses. Uno, dos, Poder- tres. Sí, Sí, por ejemplo, ahora estamos entrando ya con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, los que lo logren, ¿sí? O sea, migrarán a otro, digamos, saldrán de ya de este océano que se está poniendo rojo, nuevamente a un azul, ¿no? Donde tú, pues, ya puedas aplicar inteligencia artificial a tus aplicaciones, que nosotros, pues, ya lo tenemos, ¿sí? sí. A la- Y bueno, además la tecnología ahorita está cambiando, cada año salen nuevas cosas. Entonces, nos toca ir en esa dirección, porque si no innovamos y nos quedamos aquí, pues nuestra aplicación va a decaer. Entonces siempre estamos ahí intentando hacer nuevas cosas, nuevas funcionalidades. Como dijo Guillermo, ahora estamos incursionando en inteligencia artificial, ya tenemos el producto de inteligencia artificial. El próximo año sacaremos más y más aplicaciones para innovar y sobre todo pues destacarnos de la competencia. sí, y lo que sí hemos logrado mantener durante todos estos años es un buen servicio y atención a clientes, ¿sí? Tenemos un buen equipo de soporte que damos de 10 horas diarias, de lunes a viernes, ¿sí? Donde pues cualquiera de nuestros clientes que tiene algún inconveniente se conecta por medio de chat e inmediatamente nuestros técnicos les ayudan
¿sí? Tenemos incluso también ciertos componentes de ayuda con videos y cosas de esas que también pues YouTube también es un buen aliado para las compañías, lo utilizamos. ¿Y? ¿Y cómo manejan, bueno, esta parte, digamos, los nuevos clientes o esta transición? Como digo, son generaciones mucho más rápidas o más cortos los que cambios generacionales, ¿no? Entonces, no sé si hay una resistencia al cambio de clientes que los tienen muchos años con los nuevos. ¿Cómo manejan esa parte, no? O sea, si hace más fácil o más difícil. Sí, bueno, se hace un poco más difícil de ellos, ¿no? Sí, Porque claro, ya hay clientes que hemos venido trabajando con los equipos de ellos y claro, empiezan ya a retirarse, empiezan a jubilarse, vienen nuevos. Muchas veces ya no les gusta el entrenamiento, ya no les gusta cómo sus avantes quieren cambiar. Y claro, a veces un ERP que ya está armado, cambiarlo es un poco difícil, ¿sí? O sea, hay que, si ya es por la estructura, hay que crear una nueva base y claro, es un trabajo fuerte. A y, veces la falta de experiencia les, a estas personas pues deciden mejor buscar otras alternativas. Buscan otras alternativas y algunos de ellos pues regresan donde nosotros, ¿no? Sí, se ha dado esos casos. y bueno, las personas ahora, los clientes son muy exigentes. Entonces tenemos que ser súper, o sea, ayudarles lo mejor que podamos porque ahora son súper exigentes y cualquier cosa que no les gusta, pues siempre hay inconvenientes, ¿sí? Entonces nosotros como Safi estamos intentando mejorar esa parte y sobre todo dar al cliente lo que necesita, porque ahora son más exigentes y no les gusta esperar. Entonces, inclusive a veces que en el soporte se demora un poquito, ya están diciendo, pero me tienen que atender rápido y todo. Entonces, es más complejo de lo que era antes. Uno es mucho más acelerado, ¿no? Sí, Como que la cosas que se perdió fuera la paciencia, tema de hasta, bueno, como dices, la exigencia, no sé si viene más por la paciencia o la impaciencia mejor, ¿no? De que todo es tan acelerado ahora que las tendencias igual en redes sociales duran horas, o sea, pasan cosas súper graves a veces, que antes podía ser algo, un tema de conversación semanas o un mes tal vez. Ahora en horas uno se olvida, ¿no? Entonces dicen esto de la viralidad o este tema de la sociedad en sí, no sé si en parte el digitalizarse también, todos estamos como mucho más, o sea, se tolera menos justamente cualquier falla, cualquier error. Sí, 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 o sea, trabajamos mucho con nuestros servicios de atención a clientes, eh, buscándoles y dándoles nuevas herramientas para que puedan tener facilidad de comunicación con los clientes y darles un soporte, una ayuda rápida para que se sientan pues satisfechos con nuestros servicios, ¿no? Claro, y el tema de servicio al cliente es primordial, ¿no? O sea, sí, Claro, o sea, acuérdate, nosotros manejamos un ERP maneja todos los procesos contables de las compañías y también los procesos tecnológicos. Entonces muchas veces llama al cliente y él dice, ayúdame en tal asunto, pero él no se imagina que la persona que conteste, qué es lo que estudió, ¿no? O sea, tú puedes, en la carrera universitaria puedes estudiar tecnología o puedes estudiar finanzas, pero no es que hay una carrera que te enseñen las dos cosas. Pero cuando llama el cliente, a él no le interesa si fue de universidad o fue de finanzas. Él dice, este problema tengo. Pues claro, ahora internamente, ¿qué hacemos nosotros, no? Contratamos personal técnico y contratamos de tecnología y contratamos personal contable financiero. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues entrenarles lo que le falta al de tecnología en la parte de finanzas y al de finanzas en la parte de tecnología. Entonces, eso sí nos lleva mucho tiempo, es costoso, largo, pero el cliente no, eso no conoce, ¿no? Internamente, pero esos son inconvenientes internos que nosotros pues tenemos ya nuestros procesos para que el cliente cuando llame, indiferente al nivel académico del técnico, él le pueda ayudar. claro. Y como nuestro servicio al cliente es muy importante y es nuestro valor agregado, entonces para nosotros, pues, hacemos todo lo posible por tener un buen servicio al cliente. Entonces estamos entrenando, enseñando y también
buscando las maneras de mejorar. Sí, el entrenamiento de los chicos es continuo. Es permanente No pueden dormirse, claro, en no, esto, bueno, el tema tecnológico. sale una nueva ley, cambiaron el IVA, cambia el XML de las facturas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar entrenando y Y, capacitando al personal continuamente. y también sacamos nuevas versiones de SAFE. Entonces, hacemos nuevas funcionalidades y eso también tenemos que enseñar a las personas de soporte técnico para que puedan dar ayuda a los clientes. Una Cita capacitación. en capacitación y innovación, es parte del día a día ese, ¿va? Parte de aquí, Sí. Y muchos de los clientes que ustedes, bueno, la mayoría de los que trabajan, no son emprendimientos, ¿no? Ya son microempresas, empresas que están tal vez dando un salto y ya necesitan justamente un apoyo en software o tecnología. ¿Qué características tienen, qué problemas tienen normalmente cuando quieren, cuando buscan ayuda, ¿no? Y creo que a veces buscan cuando ya realmente está incendiándose, digamos, todo en... así es, yo les digo, tenemos que encontrar a los clientes que tienen rota la pierna. Sí. Sí, o sea, tienen identificado que tienen ese problema y claro, si tienen rota la pierna, tiene que solución inmediata, porque pues un dolor de pierna, de rotura de pierna no se puede aguantar. No se puede, Sí, entonces, normalmente la mayoría de nuestros clientes vienen es porque tienen ya un problema, ¿sí? Y menos mal, con nuestra experiencia, con todas las herramientas que hemos desarrollado, pues les damos una solución inmediata, ¿no? O sea, sabemos cómo se tiene que resolver lo que necesita y tenemos los procesos y las herramientas para resolverles. Entonces, muchos de los clientes, ¿sí? O sea, preferimos que vengan con problemas. tal Y, vez tienen un indicador o un síntoma que ya dicen, normalmente vienen cuando pasa esto, o sea, si pasa un número de ventas, o sea, un valor de ventas, un número de empleados, Sí, sí, o sea, tenemos que identificado cierto perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos con empresas medianas que venden más de $500,000 al año, que tienen más de 10 empleados y que por lo menos ya trabajen unos 5 años ya en el mercado ecuatoriano, estables, ¿no? Entonces ya tienen sí. sus procesos, ya tienen un personal estable que conoce las funcionalidades de la empresa y también tienen pues un respaldo económico que solvente pues todos los costos que implica esta modernización de sistemas que quieren hacer. Y bueno, también de los problemas que tienen siempre es en el área contable. No tienen el balance al día, tienen problemas en costos de inventario, problemas en nómina. Entonces ya vienen con unos problemas ya específicos que nosotros sí les podemos ayudar. con esto de tener el arquetipo de cliente, que es básicamente para el perfil comercial, es clave, ¿no? O sea, lo tienen bien identificado y creo que ayuda el decir, como o sea, un checklist, ¿no? De cumple con los 500,000, sí, o tiene tantos empleados, sí o no. Y hablar claramente los dolores, pues si acá ya me dicen, no, es que en la parte contable, es que en inventarios, es clarito, a veces ya hasta más fácil cuando saben si este es perfil y me concentro tal vez un poco más de energía y todo este perfil de cliente, ¿no? Que es mucho más posible, es más, ya cuando tienes una base de clientes, tal vez ya sabes exactamente cómo hablarle y si realmente van a ser un match, porque esto es una relación, ¿no? O sea, al final, todos los servicios de una relación es como básicamente salir o casarse con alguien más y hay que ver si eso va a funcionar o no en el largo plazo. Creo que nadie inicia un proceso comercial o tal vez una relación pensando en que me voy a divorciar mañana o que se acabe mañana, sino toda la energía y todo el tiempo que se invierte se echa a la borda, ¿no? Entonces, en esa parte comercial, tal vez esto, cómo han modernizado, qué estrategias siguen utilizando, cómo lo manejan actualmente. Sí, bueno, básicamente en nuestro departamento comercial eh, siempre pues identifica empresas de ese segmento que es el que le interesa, el segmento mediano, ¿sí? Mandamos información, tratamos de contactarnos con el cliente o a veces por redes, por la publicidad que hacemos también. Nos llaman y básicamente lo que nosotros nos interesa saber es qué problema tiene. Cuando es un cliente que tiene problemas, ese es un potencial para nosotros. Cuando llama a alguien que no tiene problemas, sino que es curioso, realmente no,
no es un cliente para nosotros porque está recién o empezando o viendo de qué se trata lo que son sistemas. Por eso nos interesa más clientes que ya tengan experiencia, ¿no? Que ya en 5 años posiblemente ya hayan usado 1 o 2 sistemas, ¿sí? Por ejemplo, otras cosas que yo identifico a los clientes problemas es que ya han usado más de 4 ERPs, ¿sí? Cada año, cada 2 años vienen, cambia, cambia, cambia. Entonces, decimos, 4 años, tiene un problema. ¿Por qué cambia, no? Pues claro, hay veces que el problema de él es mucha rotación de personal. ¿Ok? Claro, eh, existe algún problema interno de la empresa donde provoca que mucha gente entra y salga, ¿no? Pues a veces no es del proceso, son las personas. Muchas son las personas, ¿no? Son las personas que posiblemente, pues, de una manera u otra, pues no les convence el clima laboral que hay en la compañía y por eso hay mucha rotación de personal. Eso, por ejemplo, para nosotros ya es una señal de alerta porque el momento que nosotros implementamos ahí, el personal se va. Y claro, Ya le hablan al cliente diciendo, va a pasar esto también, si es que exacto, claro, o sea, le decimos, mire, rotación de personal, o sea, va a tener problemas porque si la gente se va, ya se va con el entrenamiento, se va con el conocimiento y claro, invirtió usted en ese dinero y esas personas ya se fueron. Y el momento que usted contrate otras, hay que darles de nuevo el mismo entrenamiento y otro costo va a tener y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a la larga, esa empresa, por su conflicto interno, no tiene posibilidades de usar correctamente el ERP se escuche más allá del problema, ¿no? O sea, no es directamente el software, sino también interno. si hay algo más interno. Claro, Y como dices, escucharle que es mejor los clientes que tienen problemas, ¿no? Como sí, se tienen problemas, pero funcionan bien, ¿sí? O sea, tienen un buen equipo, ¿sí? si hay negocios porque Ve- algo funciona. Vende, ¿sí? Tiene un buen equipo contable, la gerencia es comprometida, ese es otro punto importante, o sea, hay gerencias que también son comprometidas y no comprometidas, ¿sí? Entonces, si no es comprometida, no le apoya, ¿sí? No les apoya en la parte de hardware, en la parte de software, en la parte de capacitación, en la parte de inversión, ¿no? De equipos, de muebles, de oficinas, etcétera, etcétera. No hay compromiso, no funciona tampoco el ERP. Por eso lo importante siempre es como en un proceso comercial, se piensa que el que más habla, más vende, y es al contrario, ¿no? O sea, es el que más escucha, tal vez vende más, porque Sí. A sí nosotros tienen para tenemos, desahogarse. exacto, lo que tú dices, tenemos que nosotros ser especialistas en escuchar, justo escuchar los dolores del cliente, escucharle cómo funciona, escucharle a los empleados del cliente, pues ahí nos damos cuenta incluso el clima laboral. Inclusive hacemos como asesorías. O sea, ya escuchamos el problema que tiene y se les dice, no, por aquí estás manejando mal. O sea, hasta llegamos a hacer asesorías para que mejoren el proceso. Entonces tenemos clientes en los que nuestros implementadores les han ayudado y les han mejorado muchos de los procesos que tenían antes para que les funcione el sistema y también para que la empresa siga creciendo y esté como más organizada. Las empresas que a veces son muy desorganizadas nunca llegan a manejar bien SAFi porque es desorganizado todo y nunca llegan a adaptarse porque nosotros lo que hacemos es ayudamos a que tengan un proceso ya establecido. Sí, YouGorde, ¿sí? El sistema les enseña a ser ordenados, a seguir una secuencia de pasos. Pero claro, hay clientes que son desordenados y claro, no siguen la secuencia de pasos, no van a obtener los resultados, ¿no? Tal vez descartan algún cliente que está en el proceso, ya ven Sí, sí, como señales, llamo yo, tóxicas de que no va a funcionar y que sí, mejor nos ahorramos un problema de lado y lado. sí. Yo muchas veces, lamentablemente, pues he decidido parar el proceso de venta porque les vemos que no va a funcionar. Sí, sí. En muchas empresas yo les he detenido los procesos porque no, le vemos que no va a funcionar y no nos conviene ni a ellos ni a nosotros desgastarnos, ¿no?
No, inclusive a veces cuando llegamos a la empresa y ya vemos cómo está, cómo nos reciben y todo, desde ahí uno ya se da cuenta que el cliente tiene algún problema y que posiblemente Safi no sea para ellos. Sí, y eso, bueno, tal vez toda la vida en la experiencia que tienen lo han manejado, ¿no? Personalmente lo cuento un poquito también, o sea, uno cuando inicia dice: "Quiero vender a todos", y todos son perfil de cliente y se puede adaptar y lo que sea, pero luego te das cuenta que no funciona y tal vez es peor a largo plazo estar en un lugar donde yo creo que cuando contratas un servicio es importante justamente como una pues confiar, ¿no? Y delegar al experto, a la persona que entra a tu negocio, a tu casa y te diga: "Vamos a hacer esto, tal vez por este camino", y dejarte guiar. Creo que empiezan los conflictos cuando justamente se resisten al cambio en la vida en general, ¿no? O sea, nos resistimos a decir: no, yo pienso que es así, mejor hagamos como antes". Entonces, ¿para qué estamos buscando ayuda si no estamos? Claro, claro. O sea, esto es básicamente cuando uno está enfermo, vas al médico y el médico te dice, quiere curarse, tiene que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y toma la medicación. Y el paciente no compra la medicación, no, no toma completo y luego pues no se siente que se ha curado y dice, no, ese doctor no me gustó y me voy a otro y me voy a otro y me voy a otro. Y no es el problema los doctores, no, el problema es él. Pero si no sigues un tratamiento, un tema de la O sea, disciplina, la disciplina o la paciencia, ¿no? Porque a veces piensa que los cambios son que ya contraté hoy y me solucionaste hoy y ya mañana ya es un proceso, ¿no? Eso. sí, 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 también hay esos casos, ¿no? Donde, claro, hay empresas un poco más complejas donde la implementación, pues a veces se lleva más tiempo. Claro, y se desesperan y a veces botan la toalla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh, estadísticamente, las implementaciones de software fallan casi el 70% en la mayoría de empresas, ¿no? Okey. Sí. Es por Entonces, esa resistencia, tal vez, más que de sí, la actitud o sí. la apertura al Que cambio. exactamente, Sí. donde hay empresas donde también mucho tiene que ver el equipo de trabajo, que sea un equipo joven, por ejemplo, ¿sí? Un equipo joven donde, o sea, está aún empezando con su profesión y están interesados en seguir aprendiendo y quieren seguir adelante. Pero también nos hemos dado casos en empresas donde el personal pues ya tiene cierta cantidad de edad, donde pues ellos no dicen, "Ah, yo hago así y 40 años he hecho así, ¿y por qué voy a cambiar?". Pues claro, hay resistencias fuerte al cambio y esos proyectos lamentablemente Y también tal vez fracasan. es el primer filtro, ¿no? O sea, está dispuesto. También escuchar qué problemas tuvo con es bueno, yo también pienso que cuando tienen problemas o pasaron con, digamos, la competencia, es una oportunidad para tú puedas brillar y solucionar cosas que tenía. Pero tal vez esta vez te das cuenta que no fue tampoco hasta la competencia, sino el cliente Es el cliente, pues bueno, tal el problema, ¿no? así es, sí, 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 como te digo, la mayoría el cliente es el problema. Claro. Sí, 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 sí. Y tú, claro, quería topar un poco este tema te viste en unas charlas del rol, como tú, como mujer, como joven empresaria ahora en esto, ¿cómo sientes que ha impactado, que ha cambiado? ¿Qué resistencias ves a veces en este mundo, al menos del software, no? Hay mucha competencia y uno tiene que destacarse. Y también las relaciones con otras empresas, conocer gente que también está pasando por lo mismo, por ejemplo, gente que está también haciéndose cargo de la empresa de familiar. Entonces eso ayuda mucho a conectar con las personas y también asistir a eventos. Yo creo que lo más importante es conocer a las empresas, que te conozcan y también sepan que Safi va a seguir adelante con Guillermo, conmigo, con Estefanía y que vamos a seguir para largo. Entonces es muy importante asistir, o lo que yo siempre intento hacer es asistir a eventos, con Guillermo, que me conozcan también las empresas, los dueños de empresas, para que sepan que Safi pues sigue y que no se va a perder en el futuro, sino que va a seguir adelante. Y también pues como somos parte de la CITEC, pues también me han invitado mucho a dar charlas y yo pues acepto con mucho gusto porque así yo también me doy a conocer y doy a conocer la marca Safi que es muy importante para nosotros que sigan conociendo la marca y que se riegue la voz de que todavía existe Safi. Okey. Y puntualmente en esto que te pregunté un poco el tema del rol, ¿o le ves que no es algo un factor
que pese ahorita, digamos, en estas? Bueno, ahora no creo que pesa. Yo creo que nos destacamos, sí, por trabajar mujeres aquí y que Estefanía y yo nos hagamos cargo de la empresa, de la mano de Guillermo, pero no le veo le veo como una oportunidad porque somos mujeres y porque vamos a quedar a cargo de la empresa, pero pues no es algo que sea un referente, sí. Nos destacamos, sí, pero pues también nos destacamos por la marca y por lo que somos nosotros. Claro, están llevando un poco la posta, la transición de esto y bueno, de la mano de Guillermo, esta transición en cuanto a un poquito, con un orden, un tiempo también. Y ahí, Guillermo, un poco para ir cerrando, ¿qué consejo le das a alguien que está queriendo emprender o buscar un negocio, ya desde el otro lado, ¿no? Desde el pasado 32 años, qué le puedes decir? O sea, ¿qué es lo más importante cuando alguien inicia? Mira, cuando yo inicié, yo me equivoqué muchas veces, ¿sí? Pero continué. O sea, ser persistente es fundamental, ¿no? O sea, no lo logras por la una vía, sigues por la otra, pero alguna encontrarás y van a salir. O sea, esa es la clave que les doy. Siempre, siempre hay una salida. Hay veces que uno como que se cierra y dice, no encuentro salida. Y la salida de pronto es más sencilla, pero uno no tiene ese momento la capacidad de ver, ¿sí? Pero tú puedes consultar o puedes tener amigos que estén de tu mismo nivel, que ellos hayan hecho empresas y pidas un consejo, ¿sí? Y siempre hay una salida. ¿Algún momento tal vez dijiste, creo que bota la toalla, mejor me busco un trabajo Varias veces, de oficina, sí? sí, sí, varias veces, así es. ¿Y qué, justamente, qué es lo que, algún consejo, alguna persona te ayudaba? Bueno, mira, Diego, que Guillermo es necio. También a veces dicen la terquedad es una virtud del emprendedor. Sí, sí, a veces sí. Así es, a veces sí. Es una convicción también que te ayuda a sacar. Y tal vez ya, pues con más experiencia y todo, saber que todo es cíclico, ¿no? O sea, que hay momentos que hay que apretarse los cinturones, tal vez tener esas reservas, pero que van a pasar y que seguramente Sí, sí, o sea, de las cosas más importantes, uno tiene que ser cauto en el manejo del dinero. Sabes que es bien complejo. Eso es una de las partes difíciles de visto de los emprendedores, saber manejar el dinero, ¿sí? Saber diferenciar cuál es el dinero de la compañía, del emprendimiento y cuál es tu dinero. O sea, son dos cosas diferentes. Yo lo que he visto, lamentablemente, en emprendedores, lo ven y lo unen todo. El momento que lo unen, se van a perder. claro, se pierde todo, ¿no? Y bueno, Pierde todo. el dinero, Claro, o sea, tú dices, crees que tienes dinero, pero en realidad no es así, ¿no? la empresa tiene dinero, tú no, o al revés. O no, o a veces es deudas. O sea, lo peor de todo es que a veces son deudas, ¿sí? Y el momento que se fue caja, te aparece que has tenido muchas deudas. No sé, de tarjeta de crédito, yo que sé, de bancos. Y ahí es donde, Tal vez tienes algún, no sé, para hablar un porcentaje, alguna regla de decir, tanto es bueno prever para épocas de crisis o para reinversión, un pues, porcentaje, o sea, y yo, mi regla siempre ha sido un 10% de todo, yo siempre he sabido guardar, 10%, por lo menos. Sí, 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 por lo menos, ¿no? Porque eh, puedes empezar mínimo con el 10, pero si tienes más ingresos, aumentas al 20 o aumentas al 30, porque, claro, hay veces que las ventas son cíclicas, ¿no? Hay épocas en que vendes poco, hay otras que podrías vender más, entonces en esa misma proporción y, guardas tus reservas. y tal vez en tema de reinversión, Sí, tienes un sí, porcentaje que justamente. arriesgas o que dices esto, Exactamente. No solo tener invertido solo en la compañía, ¿no? Tener dos o tres opciones más donde te genere ingresos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es muy importante tener por lo menos dos, tres líneas que sean diferentes de entregas, que tengas los ingresos. un poco lo que decías de moverte ya de océano rojo y ir diversificando con Claro, otros pequeños sí, sí, sí. laguitos azules o algo que Pues exactamente, ¿no? Sí, sí. Pero que conozcas lo que se bien. Veces en que me he metido en cosas que no sé y he perdido. okey, Ya, claro, bueno, solo sea. sí, entonces,
Es preferible investigar y meterte, pero Ese es el hábito y tal vez un consejo decir, ¿no? Un 10%, 10, 15% guardarlo siempre para época. Y no guardarlo o y invertirlo otra, invertir o en arriesgar. algo que sea diferente, ¿no? Sí, 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 para que tengas y te puedas cubrir. Que gracias, Guillermo. Y tú, Caro, desde el otro lado, como hay muchas generaciones que están tal vez tomando una empresa, es un proceso que normalmente nos comentan que a veces en esas transiciones mueren muchas empresas, ¿no? Así es. Entonces, un consejo que le dices, ¿cómo es clave? ¿Qué es lo clave para recibir esta transición y mantenerse y hacerla crecer, ¿no? Que creo que es el objetivo. Yo creo que es seguir adelante y también hacerle tuyo, porque sí, en mi caso era de mi papá, pero también luego yo lo hice mío y le puse mi valor agregado. Y una vez que tú ya te involucras y te gusta y lo pones tu corazón, como le digo, pues a ella lo haces tuyo. Si tú no llegas a hacerlo tuyo, si tú crees que no es tu negocio o no te gusta, pues ahí vas a tener el inconveniente. Entonces, si tú en verdad quieres tener esta transición, manejar el negocio de tu familia, haz lo tuyo y constrúyelo, porque es un aprendizaje de ti, también de aprender, de adaptarte también a cómo es el negocio, también de mejorarle, pero también es de seguir adelante, porque van a venir momentos complicados donde tú no sepas cómo manejarlo, pero trabajando en equipo, apoyándote de tus colaboradores, pues lo vas a seguir adelante. Y es importante que lo hagas tuyo. Claro, bueno, al final, esto del emprender o tener un negocio es falsa de que es una carrera que no tiene meta realmente, ¿no? O sea, uno piensa que va a llegar a la meta, pero son distintas etapas y uno tiene que seguir corriendo, Y la meta, sí. e innovando. Entonces dicen, cuando emprendes, ya cuando le pegues, entra al negocio, va a estar bien. Pero te das cuenta que justamente cambia el mercado, entonces toca volver a emprender de nuevo, arriesgar, a ver. Y te toca seguir investigando, y te toca seguir innovando, y te toca seguir cambiando. Tú ya tuviste una idea hace un año que ahora te va a tocar cambiar. Claro. Entonces es adaptarte. Y tienes esa resistencia a que no va a funcionar muchas veces, muchas de las cosas que vas a sacar no funcionan y no derrumbarte, ¿no? Es como Claro. pues, sacar esa piel de cocodrilo. Y algo importante que de pronto casi me estoy olvidando es tu equipo de colaboradores, ¿sí? Esa es la clave, gente que te va a apoyar. Ujú. Entonces, seleccionar un buen equipo de tus colaboradores es uno de los puntales de esto, ¿no? No olvidarse, ¿sí? Tener con quién vas a trabajar, ¿sí? Que tengan los mismos ideales, que estén contentos de trabajar contigo, que los mantengan así, te van a apoyar mucho y vas a lograrlo, ¿no? Es clave, ¿no? Y algo que, bueno, empresas que tienen más tiempo, me iba comentando, ¿no? Cuando inicia, como que es más fácil transmitir y es directamente tal vez lo que transmites y el contacto con los colaboradores. Pero tal vez cuando se va creciendo, no sé si el crecimiento dificulta más, o sea, hay un ritmo ya de trabajo, como decir, ya no eres del equipo de Barreal, sino eres del Real Madrid, entonces, o vienes y necesitas tener mejores talentos, ¿no? Y cuidarlo y tenerlo y tener Sí, otros procesos, desarrollarlo. y que entren al ritmo de trabajo que están todos, porque es como más, mientras más organizado esté un equipo, es más difícil que alguien, tal vez, se piensa que es más fácil, pero creo que a veces es más complicado, o no es así en su caso. Bueno, sí, nosotros preparamos a nuestros técnicos, ¿no? Eh, yo cuando contrato, por lo menos son 3 meses de full entrenamiento y capacitación, solo de las partes básicas del ERP. Y de ahí pues tienen un proceso de 2 años para aprender el resto de aplicaciones. Y luego de eso pues empiezan a entrenarse para ser instructores. Eso pues les lleva un poco más de tiempo, ¿sí? O sea, Realmente es una carrera, ¿no? es como una carrera universitaria. Sí, sí, sí. Y de ahí se abre si quieren hacerse implementadores, si quieren hacerse de la parte comercial, control de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Cualquier persona que trabaja con nosotros tiene que aprender un montón de cosas, sea del área comercial, sea de implementación, técnica o desarrolladores, tienen que aprender un montón de cosas y todos los días aprenden algo nuevo. Y eso es lo que nosotros también inculcamos mucho si vienen a trabajar aquí, es a aprender y a apoyar y a todos a saber de todo.
porque eso es importante. Y eso les da un crecimiento personal y profesional muy alto, ¿no? Y finalmente, Guillermo, vale la pena, o sea, la vez desde un punto, digamos, a una persona meterse a un negocio, tal vez nos dicen, se sacrifica, está todo el tiempo en el negocio, pero ya después de que se consolida, muchas veces no llega a ver esa parte, ¿no? De que se consolida un negocio y abandona. Entonces, algún mensaje, algún tema de más. Entonces, como les dije, vale la pena, siempre existe una salida, siempre pues hay que ser previsible, tener cuidado del dinero, rodearse de buen equipo de colaboradores. También es muy importante conseguir buenos clientes, ¿sí? Los clientes que aportan, o sea, conseguir buenos proveedores, ¿sí? Que también ellos también te van a apoyar, van a crecer, ¿sí? O sea, son muchas, muchas cosas que uno de a poco tiene que irlo aprendiendo y uniendo, ¿sí? Y claro, al final se van a sentir muy contentos Sí, de un lo que han poco, logrado. muchas gracias, Guillermo Caro. El sentido de esto, de este podcast es justamente efecto emprendimiento, se llama. Es ver un poco como el efecto mariposa hicimos cuando decidimos montar un negocio y de uno ya me siento tal vez un poco más empresario. Es que esa pequeña decisión, eso de decir, voy a iniciar con esta idea, voy a continuar con esta idea o no voy a abandonar en este momento. Pequeñas decisiones que uno toma, esto crea un efecto en multiplicador, ¿no? O sea, al final se está dando trabajo, se está ayudando a otras empresas, ustedes ayudan mucho a organizar y a que esas empresas tal vez crezcan más. Entonces, es justamente esto el sentido de escucharles. Normalmente, en los primeros capítulos entrevistaba a personas que están iniciando con de 3, 5 años de negocio, tal vez 7, y bueno, tal vez 20, ustedes ya van 32 años, así que realmente es admirable que se mantengan y que estén en esa transición. Me alegro muchísimo que así sea y sé que esto está en buenas manos, tanto Caro como Steffi, que desconozco, y bueno, dejan un buen legado y creo que eso también es importante, ¿no? Dejar un legado que funcione también ya, tal vez sin la persona que fundó, que fuiste tú, Guillermo. em, y esa parte es los procesos, o dejar un poco el que Safi, separarse del negocio, ¿no? Que Safi va a funcionar tal vez años, no sé cuánto sea la visión, espero que sea eterna, pero pueda seguir teniendo gente, seguir capacitando y que funcione con las siguientes generaciones, ¿no? Así Así que es. Es la idea. les admiro y muchas gracias realmente Muchas Muchas gracias gracias, también. Ricky. por todo.